Bienvenidos a Reflexiones Bíblicas. En esta oportunidad me gustaría compartir una reflexión que encontramos en el libro de Colosenses 1, la cual he titulado Una oración importante. Me gustaría iniciar con una pregunta personal. ¿Alguna vez has orado por algo y has visto la respuesta de Dios a tu vida? Qué maravilloso es para todo ser humano poder elevar una oración a Dios y obtener una pronta respuesta. Una respuesta no fabricada o manipulada, sino una respuesta que nos lleva a exclamar: esto ha sido un milagro. Oré a Dios y Él me respondió. En la siguiente reflexión veremos una de las oraciones que el apóstol Pablo levantó ante Dios por otros cristianos, y cómo esta oración también podemos hacerla nuestra. Pablo escribió una carta a una comunidad de creyentes que vivían en la ciudad de Colosas. Se dice que esta carta fue escrita en Roma mientras el apóstol permanecía preso en su primer encarcelamiento. Y mira cómo inicia su carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Colosenses 1, del 1 al 2. ¿Qué te llama la atención de este saludo que nos muestra la carta? A mí me llama la atención que Pablo se refiere a estos cristianos como los santos y fieles. Ahora, me surge una segunda interrogante. ¿Qué es la santidad? ¿Y qué es la fidelidad? Al hablar de santidad, muchos usan las palabras como pureza, intachable, moralmente sin culpa. Al hablar de fidelidad, muchos usan palabras como dignos de confianza, fiel o leal. La realidad es que estas dos palabras son dos cualidades que hoy en día muchos de nosotros necesitamos para llevar un matrimonio duradero, por ejemplo, estabilidad laboral y buenas relaciones familiares. La buena noticia que nos muestra Pablo es que toda persona que pone su fe en Cristo puede verdaderamente vivir en esta vida de santidad y fidelidad por la vida de Dios obrando a través de ellas. Si seguimos leyendo el texto bíblico, encontraremos que Pablo, al orar, da gracias a Dios por las siguientes 4 cosas. Él da gracia por la fe de estos creyentes, por el amor al pueblo de Dios, el cual solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo, por el fruto que está dando la palabra en la vida de estos cristianos, por la motivación de estos creyentes, por esa vida eterna que ya tienen en Cristo. Al leer sobre estos 4 aspectos por los cuales Pablo da gracias a Dios, nos damos cuenta de que nuestras acciones y estilo de vida hablan por sí solos. Podemos vivir la vida para la gloria de Dios, por una fe que crece, por un amor que abunda o por un fruto que estamos dando al vivir una vida transformada, o podemos vivir para la deshonra del nombre de Dios. La buena noticia que Cristo nos ofrece es que Él nos ayuda a que nuestra vida y acciones vayan en esa santidad y fidelidad que tanto necesitamos. Quiero preguntarte, ¿en cuáles de estos aspectos consideras que necesitas la ayuda de Dios? Quizás tú digas: yo necesito ser fortalecido en la fe. Hoy en día me cuesta creer. Mi necesidad es poder amar a la gente. Tengo tantas heridas que me da igual todo. Quizás has leído varias veces la Biblia, pero esta no ha causado un impacto en tu vida y es algo que deseas de parte de Dios. Puede ser que pensar en la vida eterna, como estos creyentes de Colosa, no es algo relevante para ti y deseas que Dios se revele a tu vida. Quiero decirte por medio de este podcast que el Evangelio de Cristo produjo fruto en estos creyentes a los que Pablo les escribió. Es decir,
produjo en ellos transformación a una vida nueva, así como la ha producido en otros cristianos hoy en día. Por ello, el que robaba ya no roba más. El que se emborrachaba ya no se emborracha. El que era mujeriego ya no lo es. La que mentía ya no miente, y si lo hace, no puede hacerlo con una conciencia tranquila. Todo esto por la vida nueva que nos ha sido dada en Cristo, la cual nos empuja y nos ayuda a vivir una vida transformada, santa y fiel a Dios. Para los que me oyen y tienen una fe cristiana, ¿de qué manera el Evangelio de Cristo ha transformado tu vida hoy en día? ¿Podrías testificar que antes de Cristo vivías de una manera, pero ahora en Cristo tienes una vida transformada? Me gustaría terminar con la oración tan importante que Pablo escribe en el capítulo 1, del versículo 9 al 10. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que Dios os llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así llevaréis una vida como es digna del Señor. Le agradaréis en todo, produciréis los frutos de toda buena obra y creceréis en el conocimiento de Dios. Pablo ora porque estas personas sean llenadas del conocimiento de la voluntad de Dios, lo que les ayudaría a entender cómo debían vivir su vida. Una de las cosas que tú y yo debemos entender de la voluntad de Dios es que Dios se propuso reconciliar al ser humano consigo mismo. El pecado destruyó la relación del ser humano con Dios y con los demás. Pero ante este problema, Dios se propuso darnos una salida y salvarnos por la obra de Cristo en la cruz. Si tú y yo logramos comprender de qué nos quiere salvar Dios, es decir, la condenación eterna, y de dónde nos quiere salvar, es decir, de la esclavitud al pecado, responderíamos en gratitud a la muestra de su amor para nuestra salvación. Esta clase de conocimiento de su voluntad es la que nos anima a vivir para Él y no volver atrás a la vida de pecado que teníamos antes de Cristo. Pablo habla de una sabiduría e inteligencia espiritual que podemos adquirir de parte de Dios, es decir, esa sagacidad para discernir lo que es apropiado para cada ocasión, lugar y tiempo. Por ello, cuando somos llenos de su sabiduría espiritual, recibimos dirección divina para saber cómo vivir la vida y qué decisiones tomar que agraden a Dios. Él desea guiarnos por el mejor camino en sus propósitos. Cuando recibimos esto de Dios, ¿sabes qué pasa? Nuestro matrimonio comienza a ser un lugar de paz y fidelidad. Nuestra relación familiar mejora porque actuamos con su sabiduría. Nuestra relación laboral prospera porque el carácter de Cristo nos lleva a ser empleados respetuosos e íntegros. Por esta razón, para Pablo era tan importante orar así por los creyentes, para que vivieran en la vida nueva que tenían en Cristo y no continuaran en la pobreza espiritual que ofrecía el mundo. El Evangelio es poder de Dios para transformación de todo aquel que cree en Cristo. Recuerda, querido oyente, el que verdaderamente ha creído en Cristo ha sido liberado del poder de las tinieblas y ha sido trasladado al reino de Dios, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Es decir, ya no estamos bajo el poder de las tinieblas. Ahora tenemos una nueva vida más abundante en Cristo, la cual es evidenciada en una fe creciente, el amor de unos a otros, la vida transformada por la palabra de Dios, sabiduría e inteligencia espiritual para tomar decisiones y un mayor amor por Cristo, el cual antes no poseíamos. Si me tocara orar hoy por ti, ¿en cuál de estas áreas necesitas a Dios? ¿Una fe creciente? ¿Amor? ¿Transformación en tu vida? ¿Sabiduría e inteligencia espiritual? ¿O un mayor amor por Cristo? Oremos.